Hechos capítulo 28. Vamos a meditar del 1 al 10. Y quiero pedirte que todos tus sentidos se metan en la palabra, porque Dios nos va a bendecir y mucho, y nos va a preparar para el tiempo que viene. ¿Sí? Amén. ¿Tienen ahí Hechos 28? Del 1 al 10. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó ¿a dónde? Al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, acá nace la canción. No, mentira. Nadie dice, están dormidos todos, colgando su mano. Cerrada. La cuarta, sí, por favor. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, la canción, ahora sí. Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que de la isla tenían enfermedades venían y eran ¿qué? Sanados. Los cuales también nos honraron, dice Pablo, o Lucas, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta ahí nomás. ¿A dónde llega el apóstol Pablo según este relato? A la isla que se llamaba como Malta. Pero Dios, unos capítulos antes, le había dicho que él tenía que llegar a Roma. El destino final de Pablo era Roma, no era Malta. Ahora, llega a Malta después de haber vivido o experimentado un naufragio. En medio del viaje hacia Roma, se levanta una tempestad, se levanta una tormenta que sacude violentamente la embarcación y genera náufragos. Genera un naufragio enorme. Entonces no les quedaba otra que para sobrevivir ellos pudieran llegar a esa isla y de alguna manera establecerse por un tiempo ahí. Ahora, en medio de esa situación, yo quiero que vayas pensando y vayas metiendo en la historia. Pablo empieza a recordar primero dónde estaba. ¿Dónde estaba él? Dijimos, en la isla de Malta. ¿Qué le había dicho Dios que tenía que llegar a dónde? A Roma. Lo primero que yo quiero decirte esta mañana es que cada vez que Dios trace un plan para tu vida, se van a levantar tormentas y tempestades que van a tratar de ahogar el plan de Dios para tu vida. Lo primero que vos y yo tenemos que saber es que cuando Dios dice: yo quiero que vos llegues allá, camino hacia ese destino, en el trayecto van a surgir diferentes situaciones que van a tratar de ahogar tu destino, tu propósito en Dios. Amén. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo no sale con la intención de llegar a la isla de Malta, él sale con la intención de llegar a Roma. Ya Dios le había anticipado que él tenía que llegar a Roma, pero él no llega a Roma por diferentes situaciones. Entonces, tenemos que entender esto, que siempre que Dios traza el propósito, el destino para la vida de una persona, automáticamente van a surgir situaciones difíciles. Automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que va a querer hacer el enemigo muchas veces es ahogar la palabra que Dios trajo a tu vida.
Dios dijo que este año te va a ir ¿cómo? Bien. Y entonces en medio de todo eso empiezan a suceder diferentes situaciones que te tratan de convencer que no te va a ir bien este año. Dios viene y te dice, yo te voy a bendecir este año. Pero en medio de eso empiezan a surgir diferentes situaciones que te quieren convencer de que Dios no te va a bendecir tanto como dijo. ¿Sí? En una ocasión Jesús agarra a los discípulos, se mete con ellos en la barca y les dice, muchachos, pasemos al otro lado. Y automáticamente se va a dormir. Mientras van hacia ese otro lado, ¿qué fue lo que sucedió? Se levantó una tormenta. Al punto tal que ellos se asustaron. No les costaba mucho asustarse, eran como vos y como yo. Apenas un empiezan a los gritos, y Señor, ¿dónde estás? ¿Qué sé yo? ¿No te da miedo? No, a mí no, yo estoy durmiendo. Los miedosos son ustedes. Pero automáticamente, ni bien Jesús trazó el destino, pasemos al otro lado, empezó a levantarse una tormenta, tratando de impedir que efectivamente la palabra de Jesús se cumpliera. Siempre, grabate esto, que Dios habla a una persona acerca de su destino, esa persona deberá prepararse para enfrentar tormentas. Vos vas a salir hoy, y te lo advierto antes, vos vas a salir hoy de acá, de este lugar, feliz, bendecido, qué bueno, que lugar como el del mundo, y capaz que mañana pasa algo que va a tratar de ahogar la palabra que Dios te dio. ¿Sí? Ahora, no tenés que desanimarte por eso, no tenemos que desanimarnos por eso. Ya sabemos que van a venir tormentas. Ya sabemos, cada vez que Dios trae una palabra a tu vida y a la mía, prepárate porque va a venir tormenta. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararnos para eso. Ahora, si estamos viviendo hoy alguna tormenta, algún problema o dificultad, entonces tengo para decirte que si eso es a consecuencia de lo que Dios te habló, vas por buen camino. Si esa dificultad vino, si ese problema vino, luego de que Dios trajo una palabra a tu vida, entonces vas bien, no te desanimes, no te desesperes, porque es lo lógico, es la reacción lógica que el infierno muchas veces provoca o produce cuando sabe que Dios quiere hacer algo a través de tu vida y en tu vida. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Entonces tenemos que estar atentos. Ya sabemos cuál es la estrategia. La estrategia del diablo no ha cambiado. Es exactamente la misma desde el Edén hasta nuestros días. Dios le dijo a Adán y Eva, yo los voy a bendecir y haré esto y haré aquello, y automáticamente vino la serpiente y los tentó con otra cosa. Trató de ahogar la palabra que Dios les había dado. Automáticamente es la misma estrategia de siempre. Entonces no tenemos que desanimarnos, lo que tenemos que hacer es seguir caminando, aunque haya dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés un destino trazado por Cristo. ¿Sí? Amén. Cuando Pablo llega a Malta, dice el versículo 2, fíjense ahí, que es recibido por aquellos a los que Lucas señala como quienes, o como qué, naturales. Los naturales, obviamente, está haciendo referencia a los nativos, a los originarios de esa isla. Pero yo quiero hablarte de otra perspectiva que tiene que ver con la perspectiva espiritual. Los naturales, dice, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, dice el versículo 2, a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre que natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender
se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué fue recibido Pablo en la isla de Malta? Por los naturales. Dijimos que tiene que ver con la gente que vivía en esa isla, con los nativos. Ahora yo quiero enfocarme en otro aspecto. Los naturales para la Biblia, para Dios, según lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, son hombres y mujeres que no perciben ni entienden las cosas del Espíritu. Pablo dice que el hombre natural no percibe, no puede percibir con sus sentidos las cuestiones espirituales. Dice que no las puede entender, es decir, no percibe y no entiende. El hombre, la mujer natural, no percibe y no entiende las cuestiones espirituales. ¿Sí? ¿Me siguen? No percibe, no las puede entender, porque para él son locura, no las entiende. Porque lo que es espiritual solo puede ser entendido por gente espiritual, no natural. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que es muy difícil discipular a una persona natural. Es muy difícil enseñarle algo del espíritu a gente natural. ¿Por qué? Porque no perciben ni entienden las cosas del espíritu. Ahora, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2 y 1 Corintios 3 que hay tres tipos de personas. Están los naturales, estos que estamos mencionando, que no entienden las cosas del espíritu porque no han nacido de nuevo, no las entienden. Por eso vos les hablas, es como que les estuvieras hablando en chino. No entienden. Después Pablo señala también a los carnales, a los cristianos carnales, porque también hay cristianos carnales. Son cristianos, han hecho una entrega de su vida a Cristo, han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero todavía son gobernados por la carne. Todavía el Espíritu de Dios no los gobierna, los gobierna la carne. Ante una decisión, la carne prevalece. ¿Sí? Y la tercera categoría son los cristianos espirituales, los que sí entienden las cosas del Espíritu, los que disciernen sana y sabiamente, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Esas son las tres categorías. Ahora yo te pregunto, no me respondas, ¿en qué categoría estamos? Ahora quiero hablarte acerca de 4 cosas que ocurren con los naturales, la gente natural, los hombres y mujeres naturales, según estamos aprendiendo esta mañana. En primer lugar, los naturales son gente buena. Mirá lo que dice el versículo 2. Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Imagínate Pablo y toda la gente que había sufrido el naufragio, llegan a la isla muertos de frío, seguramente con hambre, porque habían perdido todo, menos su vida. Y entonces llegan a esa isla con un montón de necesidades. Y entonces estos naturales, dice Lucas, nos trataron con no poca humanidad. ¿Por qué? Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, eran gente buena. Eran gente copada. ¿Sí? Eran gente que trataron de hacer sentir bien a los que estaban ahí. Ahora, los naturales se conforman solamente con manifestar buenas acciones. ¿Sí? Y nada más. A ellos les interesa mostrarse como gente buena y libre. Los vieron necesitados, los vieron con frío y dijeron, vamos a prender un fueguito para que puedan calentarse un poquito, para que el frío sea menos. Son gente buena, no son malos, pero son gente buena, que lo único que hace es aferrarse a sus buenas acciones. Yo ayudo al que está en la esquina, le doy una moneda que me pide,
atendiendo al que tiene necesidad, no son malas personas. El problema es que eso es natural. Porque cuando queremos profundizar, no hay manera, no hay forma de que puedas entender. ¿Sí? ¿Me siguen? Gente que dice, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo no digo malas palabras. O bueno, algunas veces por ahí, algunas se me escapan. ¿Sí? Yo digo la verdad siempre. Bueno, exagero un poquito, casi siempre. Son gente buena, son personas buenas, no estoy hablando de gente mala, pero son naturales. ¿Por qué razón? Porque no logran entender, por ejemplo, que Dios no está esperando que vos te portes bien, porque cuando una persona tiene a Cristo, lo que debe manifestar es a Cristo, no sus buenas acciones. Es una vida, no una buena acción. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Dios no está esperando que vos te portes bien, porque es probable que vos te portes bien, porque estás en la iglesia, que te santificás, que se cuantas cosas, y mañana por ahí de repente saltó la térmica, me porté mal. Dije lo que no tenía que haber dicho. Y en la iglesia enseñaron que los naturales hacen estas cosas, y yo no quiero ser natural. El natural, el hombre y la mujer natural creen que se trata de una buena conducta. Vos y yo no somos llamados a portarnos bien. Si Cristo está en nosotros, somos llamados a manifestar la vida que está dentro nuestro. Hay una enorme diferencia. Todos nos portamos bien hasta que de repente nos saca la ficha. ¿Sí o no? ¿Y cómo te sentiste cuando te saltó el término, la ficha o lo que sea? Mal, culpable. No merezco que Dios me bendiga, no merezco que Dios haga esto conmigo, no lo merezco, 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 no lo merezco. El disquito rayado. Y Dios no está esperando que te portes bien. Eso es frustrante y cansador. ¿Sí? ¿Me siguen? Es frustrante y cansador buscar portarse bien todos los días. Por eso hay gente que deja de congregarse porque dice, no, esta semana me porté re mal. Claro, porque estás buscando expresar una buena conducta, cuando en realidad no son llamados a expresar una buena conducta. Somos llamados a expresar una vida. ¿Sí? Ahora, la buena conducta no te va a alcanzar nunca. La buena conducta será buena mientras no metamos la pata. Sí, amén. ¿Están acá conmigo? ¿Se entiende lo que digo? Estoy diciendo claro. Va a ser buena nuestra conducta mientras no fallemos. Cuando entendamos que fallamos en algo, para estar culpándonos, clavándonos puñales todo el tiempo. Entonces vos no tenés que portarte bien. Vos tenés que expresar la vida que recibiste. Si Cristo está en tu vida, si vos expresaste y confesaste a Cristo como Señor y Salvador, lo que se tiene que manifestar es esa vida que ahora está dentro tuyo. Lo que está dentro tiene que manifestarse hacia afuera. No una buena conducta, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien, hasta que fallaste y después no querés saber más nada. ¿Sí? La culpa es el veneno del infierno que liquida a hombres y mujeres buenos. Esta gente era buena. ¿Te imaginas estar en plena necesidad y que de repente alguien venga y te diga, vení, te vamos a dar de comer y te vamos a armar un fueguito acá, preparar un fueguito para que puedas calentarte? Qué lindo llegar, ¿no?, a casa después de un día frío y encontrarte con que el fueguito está ahí preparadito, unos mates, una torta frita, una queso, qué lindo, ¿no? ¿Sí o no? Era gente buena esta. ¿Sí? Era gente buena, no era gente mala, pero era gente natural, que no entendía las cosas del espíritu. La gente natural no entiende las cuestiones del espíritu. No las entiende. Ojo con creer que podemos dar la medida
miren cómo se porta este hombre, esta mujer. La verdad, nadie como él. Dios no aplaude buenas conductas. ¿Sí? Dios no aplaude nuestra buena conducta. Dios espera que nos portemos conforme a la vida que portamos de Él. En segundo lugar, los naturales son los que piensan que nada malo debe sucederle a los hijos de Dios, porque si eso ocurre es porque en algo raro anda. Los naturales dicen, es hijo de Dios y mirá lo que le está pasando. Nunca leyeron la Biblia. Mirá lo que dice el versículo 4. Dice, cuando los naturales, los que no entienden las cuestiones del espíritu, vieron la víbora colgando en su mano, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Los naturales estaban hablando de Pablo. La víbora se le había prendido en la mano a Pablo. Entonces estos naturales que no entienden las cuestiones espirituales dicen, este seguro que en algo raro anda, porque si fuera lo contrario, la víbora no tendría por qué atacarlo. Y entonces empiezan a decir que un homicida. Los naturales juzgan según sus criterios humanos. Creen que si estás siendo atacado por el enemigo, si estás sufriendo alguna prueba en tu vida, será porque algo estás haciendo mal. ¿Qué mal había hecho Pablo acá? Si el tipo salió con destino a Roma y hubo un naufragio en medio del trayecto y terminó en esa isla, no había hecho ningún mal. Ahora los naturales, cuando te ven en pruebas, cuando te ven atravesar una crisis, cuando te ven en dificultades, lo primero que piensan, porque ellos no entienden las cuestiones espirituales, lo primero que piensan es, y algo debe estar haciendo mal. En algo, no sé por qué, yo sospecho, ese espíritu sospecha, en algo debe estar fallando. Son naturales. Si me está pasando esto es porque seguramente, yo no quiero decirte nada, pero fíjate porque me parece que de pronto digo, no sé. La gente natural no entiende las cuestiones del espíritu y tratar de explicarles lo que está sucediendo es frustrante, es desgastante. Es muy desgastante explicarle a una persona que no entiende las cuestiones espirituales lo que está ocurriendo. De hecho, Pablo no se tomó ni siquiera el tiempo de explicarle lo que estaba sucediendo. Porque la gente natural no entiende las cuestiones del espíritu. Ellos creen, como esta gente, que si el diablo viene y quiere gestar algo a tu alrededor, si estás en alguna prueba, si estás atravesando una crisis, ellos te van a decir seguramente algo estás haciendo mal. Revisar lo que estás haciendo. Son gente natural. No tenés que darles explicaciones porque te vas a frustrar. Las cuestiones espirituales solo se entienden desde el espíritu. Por eso la persona natural considera como locura lo que es nacido del espíritu. La gente natural no entiende las cosas del espíritu. No te desgastes ni te frustres intentando explicarle a la gente natural lo que no va a entender. No lo van a entender. ¿Le vas a contar un sueño o una visión a otra persona? Asegurarle primero de que sea gente espiritual, porque el natural, ¿sabes lo que va a hacer? Va a agarrarte a vos, va a agarrar tu sueño y te va a meter a una cisterna. Te van a querer matar. Génesis 37, lean después de la historia de José y sus hermanos. Los hermanos eran recontra
no entendían a Y como Dios vio la vida de José, dijo, me gusta mucho este muchachito, porque tiene una mentalidad distinta, abierta. Sus hermanos no. Y por eso Dios empezó a sembrar sueños en el espíritu de José. Asegurar que si le vas a contar algo a alguien que sea gente espiritual, no salgas y publiques por cualquier lugar tus sueños y tus metas, porque hay mucha gente natural metida en medio nuestro. Amén. En tercer lugar, los naturales son los que nunca esperan nada bueno. Ellos esperan siempre lo peor. Versículo 6. La primera parte, mirá lo que dice. Ellos estaban esperando que Pablo, se hinchase como un sapo y cayese muerto de repente. Primero, lo recibieron muy bien. ¿Sí? Hicieron un fueguito, lo contuvieron en medio de la dificultad. Acto seguido empezaron, seguramente, este es hijo de Dios, mira lo que está pasando, debe andar en algo raro, para mí que es homicida. Ahora, cuando la víbora se le enroscó en la mano, estaban esperando que se hinchara o que cayese muerto de repente. Fíjate vos cómo va creciendo esto. La gente natural nunca espera cosas buenas. Siempre están esperando frente a una crisis lo peor. ¿Me siguen hasta acá? La gente buena es la que nunca te va a dar, la gente natural es la que nunca te va a dar una palabra de aliento en medio de la crisis, siempre te va a desalentar. Porque ellos no esperan que a vos te vaya bien, esperan siempre lo peor. Está en crisis, seguro se va a morir. Seguro. En el negocio las cosas no van bien, la gente natural te va a decir, y capaz que no es el momento. Son gente natural. ¿Vas a emprender algo? Yo que bueno pensaría, ¿viste? Porque en este mundo tan inestable en el que vivimos, es gente natural que no entiende las cosas del espíritu. Cuando vos le decís que ellos y nosotros como hijos de Dios no dependemos de este sistema, sino que dependemos de Dios, la gente natural dice, sí, pero yo lo que tengo en mi bolsillo es la realidad. Esa es tu realidad, porque vos estás determinando que sea tu realidad. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro sistema de gobierno es otro, es espiritual. Pertenecemos a un reino, hemos sido trasladados a un reino espiritual llamado el reino de los cielos, donde gobierna Jesucristo, donde los valores y principios son totalmente distintos. Eso tiene que entrar y afectar nuestro espíritu, porque si no lo vamos a saber de acá. Pero mientras no baje acá, vamos a seguir quejándonos. ¿Sí? Esta gente estaba esperando que frente al ataque de la víbora Pablo cayese muerto, o que por lo menos se hinchara. Con eso nos conformamos. No te pedimos que se muera, pero por lo menos que se hinche como sapo. ¿Vieron alguna vez un sapo hinchado? Son las personas que cuando alguien sufre algún tipo de ataque siempre esperan que ocurra lo peor. Ellos no avisoran cosas buenas, siempre tragedias, siempre cosas malas, siempre derrota, fracaso, nunca victoria. ¿Está yendo más o menos el ministerio? El pastor debe andar algo raro. Supervísenlo. Nunca avisorar, nunca visionar otra cosa. Nunca decir, vamos a salir adelante, vamos para adelante, vamos porque podemos. Ahora, vos y yo tenemos que saber que frente a las tormentas de la vida hay y habrá gente que estará esperando que vos revientes o que por lo menos caigas muerto. Vos tenés que saber que toda la gente que está a tu alrededor, dentro de toda esa agrupación, de ese conglomerado de personas que están a tu alrededor, hay gente que no quiere que vos vivas. Está esperando verte morir. Son gente natural. Son personas que no
creen en Dios, aunque vengan a la iglesia todos los domingos, no creen en las cosas sobrenaturales. Vos les hablar de las cosas sobrenaturales, sí, pero eso ya pasó hace más de 2000 años que no ocurre un milagro. Nada que ver con la fe. Esta gente era buena, pero era incrédula. Y puede ser que a tu alrededor haya gente muy buena, pero incrédula. No le cuentes tus sueños a cualquiera. No le cuentes tus metas a cualquiera. Aprendamos a discernir espiritualmente. Si vos aquí si contás el sueño, la meta, el proyecto, el objetivo, lo que sea, a cualquiera y después no funciona, y bueno, agua y ajo, mi querido. Porque estamos aprendiendo hoy que los sueños, las cosas que nacen de Dios, se las tenemos que contar a gente que entiende las cuestiones del Espíritu. No cualquiera. No cualquiera. Amén. En cuarto lugar, los naturales son los que frente a las tormentas o dificultades cambian de opinión. Miren lo que dice el versículo 6b. 6b. Dice, viendo que ningún mal le venía, ¿qué hicieron? Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pero ¿no dijeron ustedes que era un homicida? ¿No antes no sentenciaron diciendo que este era un homicida que estaba escapando de la justicia? Y ahora vienen a decir que es un Dios. Así son los naturales. Viven cambiando de parecer. Hoy te van a decir que te aman y mañana te van a decir te odio. Hoy te van a prometer lealtad y mañana te van a abandonar a la menor situación. Así son los naturales. Así son los naturales. No entienden de las cosas espirituales. Primero, para ellos Pablo era una mala persona, un homicida. Pero ahora lo consideraban un Dios. Le faltaba muy poco para empezar a adorar a Pablo. Muy poco. Así viven las personas naturales. Viven cambiando permanentemente de opinión. Hoy te dicen que sos especial por cómo Dios te usa y mañana vienen y te arrancan las piernas con sus críticas. Hoy te dicen que sos de bendición para sus vidas, pero mañana te olvidan. Hoy te dicen que son lo mejor que les pasó y mañana son lo peor que les pasó. Porque así opera la gente natural. Viven cambiando de opinión, cambian de parecer. Ah, esta es la mejor iglesia, me dijo alguien. Porque esta iglesia la puso Dios en mi camino, así todo romántica. ¿Cómo era la hermana? Porque esta iglesia la puso Dios en mi camino. Yo venía orando y le pedí a Dios una iglesia cerca. Parece que no le quedaba tan cerca porque hace rato que nada. Capaz que ahora se mudó y le queda más lejos. Cambian de parecer. Sí, porque me siento débil. Ahora no me gusta el chiste que hizo. No vengo más. Es gente natural. No se ofenden por el pecado. ¿Te diste cuenta? Los naturales no se ofenden por su propio pecado. Porque ni siquiera lo pueden discernir. Se ofenden por lo que según ellos creen que está mal. Ahora, esta gente natural cambió de opinión. Otra traducción dice que los naturales se cansaron de esperar que Pablo cayese muerto. Estaban esperando literalmente que Pablo cayera muerto. Ahora yo quiero declarar sobre tu vida que todos aquellos que están esperando verte morir se van a quedar esperando. Amén. Porque Dios te va a sostener, te va a respaldar. Amén. Amén. No seamos naturales, seamos espirituales. No vamos a morir, como dice el salmista. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré. No moriré, la crisis, la dificultad no va a poder con nosotros. Tenemos que entenderlo de esta manera. ¿Sí? La historia nos dice que esos naturales habían encendido un fueguito para tratar de aminorar los efectos de la tormenta en los sobrevivientes del naufragio. Pero cuando la víbora reaccionó, se llenaron de temor.
Dice, mejor no hablemos más, mirá lo que nos está pasando. Mejor no hagamos más esto, porque mirá lo que está sucediendo. En lugar de irnos mejor, nos va peor, dijo el chavo. Nos está atacando ahora la vida. ¿Cómo es esto? Si a mí me enseñaron que me tiene que ir mejor, ¿según quién? Entonces esta gente se llenó de temor. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, muchos que se confiesan cristianos. Cuando apenas empiezan a encenderse un poquito, cuando la víbora reacciona por miedo, desisten, abandonan. No voy a orar más, no vas a hacer que la víbora me coma. ¿Por qué las cosas me van como me van si estoy buscando a Dios? ¿Alguna vez lo pensaste así? Apenas encendiste un pequeño fueguito. Recién estás comenzando. Apenas encendiste un pequeño fueguito y la víbora lógicamente va a reaccionar. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, es lógico que reaccione, quiere intimidarte. Por eso mucha gente abandona. Ahora, ¿dónde estaba metida la víbora? ¿Dónde estaba metida la víbora? Entre las ramas secas, dice el texto. Las ramas secas representan, según Isaías, a un pueblo sin entendimiento que primero se secó y luego fue echado al fuego, que pereció por falta de entendimiento espiritual. O sea que cuando vos y yo no entendemos las cosas del Espíritu y nos secamos, perecemos. Cuando no vivimos siendo avivados en nuestro espíritu, nos comenzamos a secar y somos iguales que una rama seca para Dios. Un pueblo sin entendimiento. Así nos ve Dios. Los naturales eran ramas secas, un pueblo sin entendimiento. No entendían las cosas del espíritu. Una persona sin entendimiento espiritual se seca y muere. Cuando no entendemos las cosas espirituales, nos secamos y nos morimos. Cuando vos y yo necesitamos que se nos explique 800 veces las mismas cosas, es muy probable que tengamos falta de entendimiento espiritual. Entonces es lógico que nos vayamos secando. Un árbol cuando pierde la savia interior se va secando. Pierde la vida, pierde el vigor, la vitalidad. Por eso no puede fructificar después. Dios nos dio capacidades. Y nos dio la capacidad de entender. ¿Sí? Entonces cuando necesitamos que se nos repita algo, probablemente esté faltando que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Porque si no, lo lógico sería que fuésemos de gloria en gloria, de gloria en gloria, de crisis en victoria, no crisis. De crisis en victoria, de crisis en, a ver, un poquito más, lleno de fe, de crisis en victoria. Entonces salimos de una crisis, vamos a la victoria. Viene otra crisis, vamos a dónde? Al tacho. A otra victoria. Y vamos creciendo y vamos avanzando. ¿Sí? Amén. Ahora, lo que hacía el fuego encendido por los naturales era apenas mantener a los sobrevivientes. Pero no generaba más que eso. Los naturales son los que viven entretenidos con un poquito de fuego hoy, un poquito de fuego mañana, pero no más que eso. La gente natural vive entretenida con un poquito de fueguito. ¡Ay, qué lindo fueguito! Ya está. Se extinguió. Mañana, ¡ay, qué lindo fueguito hoy! Se extinguió. Pero no más que eso. Ese fuego los mantuvo y los entretuvo, pero no impactó a nadie. Ese fueguito los entretuvo, pero no impactó la vida de nadie. En la isla todo seguía igual. En la isla de Malta todavía nadie se había enterado que había Dios. Ellos veían a Pablo como un Dios, pero no veían al verdadero Dios. Ahora, ¿qué hace Pablo? Versículo 3. Pablo comienza a recoger ramas secas, aquellas que fueron cortadas
aquellas que estaban ahí en un costadito, las comienza a juntar. ¿Qué te dije que eran las ramas secas? Los naturales. Pablo es un hombre lleno del Espíritu, ¿sí o no? ¿Y qué hace Pablo? Comienza a juntar a esos que estaban ahí, que no entendían absolutamente nada. ¿A dónde los acerca? Al fuego. Vengan, no se queden afuera. Vengan. Esas ramas secas, algunas habían sido cortadas, otras no tenían comunión con la vida, por eso se habían secado. La falta de comunión, escuchad esto, la falta de comunión con Dios te seca. La falta de comunión con Dios te seca, me seca, nos seca. Entonces, ¿qué hace Pablo? Junta todas esas ramas secas y las echa nuevamente al fuego. Ahora, ese no era un fueguito, ese era un fuegazo, porque ese fuego era alguien encendido por alguien lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Era un fuego que quemaba la vida, primero de Pablo, ardía Pablo, ardía lleno de Dios, lleno de su presencia, ardía. Y entonces eso contagiaba un despertar, generaba un despertar espiritual en ese sitio. Toda la isla de Malta a partir de ese momento supo que había Dios verdaderamente. No porque Pablo fuese un Dios, sino porque el Dios en el que Pablo creía se estaba manifestando ahí. A ver, necesitamos hombres y mujeres con el impulso espiritual que había en la vida de Pablo, que no se conformó con un poquito de fueguito. Qué lindo fueguito, ay, las manitos acá, los besitos, No, él no se conformó con un poquito. No se conformó con un poquito de oración, con un poquito de Biblia, con un poquito de esto, un poquito de aquello. No se conformó, se arremangó, se quitó de encima todas las excusas y dijo, vamos a buscar ramas secas. ¿Dijo eso? Voy a buscar ramas secas. Lo hice en silencio. Y las acercó nuevamente al fuego. Ese es el espíritu que debe primar en tu